la identidad. La identidad se tiene que meter hasta los huesos en todos los hijos de Dios. Se tiene que meter bien esa identidad para que podamos expandirnos al propósito. Sin identidad nadie se puede expandir al propósito. Sin la identidad bien establecida, bien marcada, hay siempre una traba en el camino. Siempre hay algo que como que avanza y luego retrocede, como que está creciendo y como que luego mengua, porque no hay una identidad bien marcada. Y el Espíritu Santo está trayendo eso. El Espíritu Santo está queriendo establecer y marcar bien identidad de hijos de Dios, de hijos del reino en todos nosotros. Amén. Ahora, yo tengo aquí un argumento en cuanto a lo que es identidad desde el término natural de la definición a manera vista naturalmente, que es muy importante conocerlo para poder darnos cuenta de la identidad que Dios quiere plasmar en su iglesia, en sus hijos, de la identidad que Dios quiere traer. Por eso es importante entender lo que dice la definición natural. La identidad proviene y deriva del latín identitas y del latín idem, que significa el mismo o lo mismo. En su acepción quiere decir el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. También es la conciencia que una persona o colectividad tienen de ser ella misma y distinta de las demás. Entonces, esto nos marca un concepto para tener claro lo que es identidad humanamente hablando, que es importante para verlo espiritualmente también. La base de la identidad se construye durante los primeros años de vida e intervienen en este proceso factores, algunos como primero los rasgos hereditarios o innatos, que quiere decir la carga genética. La identidad viene primero con la carga genética, lo que viene de nuestros padres. El segundo es los procesos identificatorios. Estos se construyen con una serie de procesos que pueden ser positivos o negativos dependiendo del acompañamiento, es decir, el entorno, ¿no? El entorno tanto del núcleo familiar, padres, familia cercana, como el más amplio, el entorno donde se vive. Y también la identidad compone las experiencias vividas. 3 puntos nomás estoy tomando aquí, hay otros, pero solo 3. Las experiencias vividas tienen que ver con los traumas que se puede vivir, los abandonos, los rechazos o la sobreprotección en la crianza. Todo esto va a marcar la identidad en un individuo. La identidad es como el sello de la personalidad, es la síntesis del proceso de identificaciones que durante los primeros años de vida y hasta finales de la adolescencia la persona va realizando. Un rasgo importante es la conciencia que una persona tiene respecto de sí mismo. Ahora bien, esa conciencia se puede generar influenciada por experiencias traumáticas que marcan la vida del individuo, distorsionando la verdad sobre quién es él. Hay una carga genética que se hereda y muchas veces esa carga genética va respondiendo a iniquidades. Las iniquidades que vienen y que van a definir, torciendo la verdadera identidad que Dios tiene para cada persona. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver toda esta definición y todo lo que se dice acerca de la identidad, podemos abrir los ojos, si es que tenemos entendimiento, nos vamos a poder dar cuenta por qué razón Dios tenía que realmente hacernos de nuevo. O sea, por qué razón la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios, la obra del Padre,
en cuanto a su iglesia implicaba primero crearnos nuevamente, porque verdaderamente la identidad que nosotros tenemos, habiendo desarrollado los 3 puntos que se acaba de mencionar, primero, ¿qué era? Primero, la carga genética, primero, lo que se hereda. Segundo, los procesos identificatorios, es decir, aquello que forma nuestro desarrollo en el núcleo familiar y también en el núcleo social, y las experiencias vividas, que sobre todo son las que vienen desde la niñez, sobre todo, ¿no? Pero todas aquellas que vienen por delante, pero sobre todo la niñez. Entonces, cuando miramos ese plano y que estos 3 factores van a definir tu identidad y mi identidad, entonces nos vamos a dar cuenta que, ¿qué cosa? ¿Qué nos damos cuenta, por ejemplo? A ver, ¿de qué nos podemos dar cuenta? Si todo eso marca nuestra identidad, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que no estamos completos. Bueno, ya eso claro, pero más que eso, ¿de qué nos podemos dar cuenta? A ver, hijas del reino, inteligentes, con abundancia de sabiduría y de conocimiento espiritual y la revelación de lo alto. Ya está el sonido del cielo acá y no, ya, ¿qué pasó? ¿Qué nos podemos dar cuenta con todo eso? O sea, piensa pues, tu herencia, ya, luego tus procesos identificatorios, cómo te has criado y luego las experiencias que has vivido. A ver, ¿qué podemos ver? ¿Qué conclusión llegamos con eso? Algo por ahí, de que estamos mal construidos, ya bueno, algo por ahí. Hay algo por ahí, ¿qué más? Ya, hable, siga hablando, por ahí va. Seguimos un mismo patrón. Claro, claro, o sea, eso va a traer una cadena, ¿no? Una consecuencia. Ya, ¿qué más pueden decir? Porque muchas cosas se pueden decir. A ver, fotógrafo, ¿qué más? Es imposible alcanzar propósitos. Ahí está, excelente. Es imposible alcanzar propósitos. Claro, ¿qué más? Carmen, ¿qué más? O sea, con todo esto que marca nuestra identidad, o sea, claramente nos podemos dar cuenta la realidad de la sociedad. ¿Por qué la sociedad está como está? Porque todo esto marca su identidad y la identidad forja el propósito, destino. Por eso podemos ver la realidad del mundo. Ahora, pero entonces, ¿la realidad de la iglesia tiene que ser todo lo contrario, todo lo opuesto? Y lamentablemente muchas veces no se ve. Muchas veces no se ve. O sea, que con todos estos factores de la identidad que humanamente se han desarrollado así y que son verdad, estamos hasta las patas, pues, como ser humano. ¿No es cierto? O sea, nuestra vida es para ser un desastre. Con todo, es para que sea un desastre. Porque todo eso marca la identidad y la identidad marca el destino, el propósito. Por eso es que es tan importante realmente entender este tema para que nosotros, bueno, que ya Dios hizo una transformación en nuestra vida, ¿no es cierto? Ya Dios trajo otra carga genética sobre nosotros, ya lo hizo. Ya Dios ha hecho toda una serie de transformaciones en nuestra vida y ya lo hizo y aún todavía nos falta establecernos mejor en esa identidad que Él quiere hacer. Pero mire que la revelación de este punto, espiritualmente hablando, para los jóvenes y para los padres de familia, es un recurso poderoso de entenderlo, porque wow, ganas gran ventaja para las nuevas
generaciones. Y por eso es que yo entiendo cada vez más por qué Dios me dice renuevos, por qué Dios dice renacer, por qué Dios dice reverdecer. Y todo eso está ligado a ¿está ligado a dónde? A la identidad. Está ligado a la identidad. Entonces, vamos a continuar aquí leyendo un poco más. A ver. Por otro lado, desde algunas corrientes psicológicas se hace referencia a la mirada del otro como un elemento fundamental en la constitución de la identidad. O sea, cómo el otro nos mira. Es parte de lo que forma la identidad. Se podría decir que el sujeto va construyendo su identidad desde el reflejo que le devuelve el otro. Es decir, el niño busca la aprobación del otro y se va moldeando de acuerdo a esa mirada. Eso más tiene que ver en el lado de la formación de los padres, pero es una realidad social, porque la situación en la que hoy día vivimos en nuestro siglo presente, cómo la identidad de la gente está formada en base a lo que dice la sociedad, en base a lo que dicen los demás. Ahora, eso se ve muy claramente, ¿no? Bueno, yo no me estoy preocupando por lo que digan los demás de mí, pero yo lo veo en la mayoría de gente, ¿no? ¿Qué están diciendo los demás de la joven, del joven, de ese adolescente o de ese trabajador o de ese profesional, qué sé yo, según lo que hace? ¿Qué están hablando los demás de ellos? Y eso es parte de su forma, su identidad. Y eso, por supuesto, que no es lo que Dios quiere que nosotros sigamos, pero es la realidad. Se lleva demasiado tiempo poder entender la identidad. Quienes entendemos las cosas de Dios y trabajamos en cuanto a las verdades de Dios, nos damos cuenta que es verdad. Se lleva demasiado tiempo poder hacer entender una verdad dada por el Señor, una enseñanza de Cristo. Se lleva tiempo poder que la persona lo entienda. Por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de liberación, de ministración, de sanidad interior por problemas de la gente, dígame, los que ya, pues aquí la mayoría ya tiene tiempito en el Señor, ¿las personas son ministradas una vez y con esa vez fue suficiente? No. ¿Pero por qué razón? ¿Porque la administración no era suficiente? ¿Por qué sería? Porque Él no es suficiente. Si es el Espíritu Santo obrando, si es la palabra de Dios actuando. ¿Perdón? Claro, vuelve, pero ¿por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué con la administración no es suficiente? La persona pasa muchas administraciones y pasa tiempo. Por incredulidad, claro, incredulidad. Es porque, mira, el asunto de la identidad es algo que está bien marcado en el ser de una persona. Desarraigarlo, a pesar que es la palabra de Dios, a pesar que es el poder del Espíritu Santo, desarraigarlo toma trabajo. Por eso, si nosotros entendemos que lograr que un individuo ya adulto, ¿no? Joven, adulto, que conoce a Cristo, tiene un encuentro con Dios, sigue a Cristo, ahora, forjar en ese individuo la paternidad de Dios, su nueva identidad en Cristo, su nueva naturaleza en Cristo, las promesas que tiene Dios para su vida, eso toma demasiado tiempo lograr en esa persona. ¿Cuánto más nosotros debemos despertar para que los pequeñitos no tienen que pasar esos procesos? No tienen que pasar esos procesos. O sea, es una gran ventaja realmente entender este tema. Es una gran ventaja
para Melcy, es una gran ventaja para Silvia. Ahorita Verónica con sus pequeñitos todavía está en ventaja, ¿verdad? Todavía está en ventaja. Matías todavía está en ventaja. Carlos, para todos los hijos que va a tener, todavía tiene ventaja. ¿Sí o no? Pero el asunto es que lo entienda, el asunto es que se le revele, el asunto es que lo reciba. ¿Por qué? Porque el trabajar la identidad, otra vez, repito, es un trabajo. Es un trabajo que, como dice la hermana que vino de allá de la Argentina, ¿no? Del equipo de Toma tu Lugar, si uno verdaderamente logra trabajar en la niñez y marcar identidad de hijos de Dios y desatar la paternidad sobre ellos, de manera que ellos logran tener una comunión con el Padre fluida, logran oír la voz del Espíritu Santo, así de niños. Logran saber quiénes son en Cristo Jesús. Todo lo que Dios dice de ellos que ellos son. Imagínate que sean ya jóvenes y ya adultos. No hay que estar ministrando por problemas de rechazo, por problemas de abuso, por problemas, qué sé yo, de sobreprotección, por cualquier tipo de problemas que en la niñez tuvieron. Ya no hay. ¿Por qué? Porque ya ha sido desarrollado. Y crecen fuertes. Y crecen sanos. Y crecen libres. Una identidad marcada de hijos de Dios. Por eso es que, hermanos, ¿verdad? Que a mí me impresiona entender esto porque hasta para uno mismo, que ya es grande y que conoce las verdades de Dios, ni siquiera a plenitud las ha logrado entender, para que se afirme y se afiance en esa identidad que Dios ya lo ha dado por medio de Cristo. Y a mí me ha bendecido mucho este tema porque en verdad yo siempre he sentido, he experimentado, he percibido en mi vida personal que la paternidad da mucha seguridad. O sea, eso para mí es real y me da mucha fortaleza y mucha firmeza en muchas cosas, pero al introducirme mucho más en el tema, me doy cuenta que, wow, qué profundidad tiene realmente, qué amplitud tiene. Y qué hermoso es entenderlo cuanto mejor, porque de esa manera te das cuenta con mayor entendimiento de cuánto amor realmente el Padre ha tenido por nosotros, de la gracia sobreabundante que Él ha derramado por nosotros. Y cuando comienzas a desplayarte en este tema y ves al Padre Celestial, Dios mío, lo único que te queda, bueno, en mi caso personal, yo cada vez que tengo una revelación y estoy ahí en mi mente y estoy ahí en mi corazón dando vueltas con esa palabra, así en cualquier momento solamente lloro nada más de entender, Dios mío, no, tanto eso habías hecho, Señor Dios, tan grande es tu obra, tan impresionante es tu obra. Y de que mis ojos se abran y de que la luz venga, solamente me hace llorar. ¿Y cuánto me amas, Señor? Wow, cuánto me amas. Y es impresionante esto, hermanos. Bien, entonces, vamos otra vez a Efesios, otra vez. Capítulo 1. Y en el versículo 3. Puede leer, por favor, hasta el versículo 5. ¿Sí? ¿Estamos? Tres. Efesios. 1, 3. Estoy mal acá. Ya, otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y el que tiene, lea por favor ahí también conmigo. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Eso es importante remarcar, aquí lo dice así: porque estamos unidos a Cristo. Sin la unidad en Cristo no tenemos la bendición, estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Eso es bien importante entender. Estamos unidos ¿a quién? A Cristo. Y por esa unidad a Cristo, ¿qué somos? No se desconecte, por favor. Estamos hablando de este versículo. Versículo 3. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Porque estamos unidos a Cristo. Ya, sigamos. Incluso de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ahí dice: Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos. Diga, para que seamos. Cuando dice para que seamos, ¿qué está diciendo? ¿Está marcando? No. Está marcando identidad. Porque seamos proviene del verbo ser. Y la identidad está en el ser. Entonces, aquí nos dice que desde antemano, desde antes nos eligió, nos amó para que seamos. ¿Qué seamos? ¿Qué cosa? Santos. Por eso es que nuestra identidad tiene que ver con lo que somos. Amén. Y ahí es donde opera la naturaleza divina. Por eso es que cuando nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? O los hermanos, por ejemplo, cualquier persona, pero en Cristo Jesús, que estamos en Cristo Jesús, hay conductas que no son conforme a la naturaleza de Cristo, conforme a la santidad, es decir, pecado, por ejemplo, ¿no? Mentira, por ejemplo, cualquier tipo de pecado, odio de repente. Eso no corresponde al ser, no corresponde. Y por eso es que nosotros tenemos que declarar sobre las personas, sobre nuestros hijos, sobre los hermanos. Por ejemplo, hermano Panchito, usted no ha sido llamado para pecar, usted ha sido llamado para ser santo. Usted es santo. Usted es santo, por eso es que la mentira no puede haber en su boca. A los jóvenes, por ejemplo, no, tú eres santo. Tú no puedes estar mirando pornografía porque eres santo. Eso es mi identidad. Soy lo que dice Dios que soy. ¿Qué soy? Santo. Soy santo. Por eso es que cuando Dios nos habla aquí, nos habla en Cristo, ha traído a nosotros una nueva identidad. Y por eso es que en Cristo tenemos una nueva genética. Y esa genética no es de corrupción. No. Esa genética es de santidad. Y ella marca nuestro ser. Amén. Entonces, cuando dice por eso, nos eligió en Cristo para que seamos, ahí está hablando de nuestra identidad. Luego dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. La Nueva Traducción Viviente me gusta porque lo dice así, que Dios quiso hacer eso. Dios lo quiso hacer. Y al hacerlo sinónimo,
tuvo placer haciendo eso. Dios quiso, Fernando, que tú seas de su familia. Y mientras Él lo estaba haciendo, estaba alegre porque tú eras de su familia. ¿Me entiende? Dios tenía gusto de hacer que cada uno de nosotros seamos parte de su familia. Allí nos marca la identidad de hijos también. En la Biblia de las Américas lo dice de esta manera el versículo 5, lo dice así: nos predestinó para adopción como hijos para sí. Ahí habla, ¿ves? De identidad. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. Y vamos otra vez a Efesios 2:10, donde dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Qué es la obra maestra de Dios? ¿Qué marca la obra maestra de Dios? ¿Qué marca? ¿Qué marca? Identidad. Cuando dice que somos la obra maestra de Dios, marca nuestra identidad. Y luego dice a fin. ¿Qué es a fin? ¿Qué marca a fin? Propósito, claro. La identidad primero es marcada para luego darnos un propósito. Amén. Y aquí lo dice claramente. Primero nos da la identidad. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin, propósito, ¿de qué cosa? De que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, o de antemano, o antes que fueran todas las cosas hechas por Él. Todavía no había sido hecho nada y Dios ya había preparado un propósito para ti. Ya había designado Dios, ya había dicho el Señor: mi hijo Marlon Arias, él va a ser un sacerdote. ¿Me está entendiendo? No había sido hecho nada y Dios ya había elaborado su propósito, ya había elaborado. Pero primero, antes del propósito, tengo que saber quién soy. Identidad. Por eso es que hemos sabido, y me incluyo, muchos haciendo cosas sin haber sido marcados por una identidad del Padre. Por eso es que el hacer algo no define quién eres. El hacer algo no te define quién tú eres. Pero lo que tú eres sí define lo que tú haces. ¿Me está entendiendo? Mucha gente puede hacer muchas cosas, pero eso no es indicador de que tiene verdaderamente una identidad establecida. Hay muchos pastores, profetas, apóstoles, ¿qué más hay? Evangelistas, líderes, obispos, diáconos, ¿qué más hay? Dígame cargos. Ya, maestro, ¿qué más hay? Músicos, adoradores, cantores, danzarinas. ¿Qué más hay? Ujieres. El pastor siempre tiene ujier en la mente. Siempre el pastor los ujieres. ¿Qué más hay? Ahí está. Maestras de escuela dominical. Haciendo cosas sin una identidad de quiénes son. Sin una identidad. Primero es la identidad. Y la identidad te tiene que llevar al propósito. Porque en la identidad está depositado el propósito. En la identidad está depositado. Por eso, lo que cualquier persona puede hacer no le define. Pero lo que tú eres, eso sí define lo que tú haces. Eso sí. Eso es incambiable. Entonces, por eso nosotros, hermano, le ruego en el amor de Cristo, le ruego, le imploro. Yo le pido, hermano, que usted, hermana, que ustedes
Oren a Dios para que se le revele. Si un poquito se le ha revelado, que se le revele más la identidad. Porque cuando la identidad es revelada, de veritas, te digo, de veritas, vas a tener seguridad, vas a tener libertad, vas a tener confianza. El miedo va a desaparecer. Porque la identidad de verdad marca todo eso. Y yo ahora por eso entiendo a la pastora Joyce Meyer, cómo Dios marcó una identidad en su vida cuando su destino era un desastre para que ella viva, ¿no? Porque el destino de su vida es para que sea pues una mujer perdida, ¿no? Sin fin, sin nada, sin familia, destruida, sus hijos destruidos, su descendencia totalmente destruida, hogares, relaciones partidas, quebradas. O sea, ese era el destino para ella. Ahora yo entiendo cómo es que cuando ella comienza a declarar la palabra para sí, la palabra para sí, la palabra para sí, esa palabra comenzó a darle identidad. Esa palabra de Dios comenzó a darle identidad. Y todos los factores de su identidad naturales, ¿cuáles son los factores naturales? La herencia genética, los procesos identificatorios y las experiencias vividas. Entonces, estos elementos, 3, herencia genética, procesos identificatorios y las experiencias vividas, son fuertes. Diga, son fuertes. Marcan la vida de las personas. ¿Cómo se puede romper eso? Con una nueva identidad que carga. ¿Qué carga esa identidad? No. Una nueva identidad, pero lo mismo. Carga una herencia genética del cielo, del ADN de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? O sea, toda tu herencia genética, ¿no? Como que algo que está atrás, que viene ahí detrás de ti, ¿no? Toda la herencia genética, porque el propósito está adelante, ¿no es cierto? El propósito va para adelante. Entonces, pero atrás de ti viene toda una herencia genética. ¿Qué más? Procesos identificatorios, todos negativos. ¿Qué más? Experiencias vividas para marcar un propósito desastroso. ¿Qué tiene que hacer Dios con eso? Tiene que cortar de raíz. Cortar de raíz todo eso. ¿Para qué? Para que traiga una nueva herencia genética del Espíritu. Para que traiga procesos identificatorios que trae la verdad de la palabra de Dios. Para que traiga experiencias vividas poderosas del Espíritu Santo. Y todo esto te lleva al propósito original con el cual Dios te creó. ¿Me está entendiendo? Por eso es que realmente la obra que Dios hace es una obra extraordinaria. Como lo dice bien la Nueva Traducción Viviente, la obra maestra de Dios. La obra maestra de Dios. Yo me sorprendí escuchando a su papá de los hermanos Morales. ¿Saben quiénes son los hermanos Morales, no? Miel San Marcos. Ellos son los hermanos Morales. Yo estuve escuchando a su papá de ellos hablar. Y la había escuchado antes, pero no había prestado mucha atención. Y esta última vez lo escuché mejor. Y él dijo, mi madre era drogadicta. Se suicidó, no sé cuántos años él tenía, pero creo era un niño. Y su hermana murió a los 2 años, su hermana menor murió a los 2 años de pura tristeza, porque la mamá no había. El papá estaba en la cárcel. No sé qué era el señor, ladrón, drogadicto, pero era un desastre. Y él estuvo en el
Fue llevado al orfelinato, ¿no? A los hogares de niños, al reformatorio. Fue llevado ahí donde sufrió toda serie de violaciones, donde practicó el homosexualismo. Entonces, dice que cuando él, su vida, pues, ¿cuál era el destino de ese hombre? La muerte, pues, la destrucción, ¿no? Lo que el diablo quiere hacer, ¿no? Es lo que el diablo busca hacer. Sin embargo, vino Cristo a su vida, ¿no? Y dice que en lo que Cristo vino a su vida, él le pidió algo al Señor y le dijo: Señor, dame una familia, le dijo. Le pidió eso a Dios. Dame una familia. Porque toda la familia no existía, pues toda su familia es un desastre, está destruida, no hay nada. Y de alguna manera, pues la familia marca identidad. Es parte de la identidad del individuo, la familia. Por eso es que Dios nos ha constituido en familias. Pero al no haber familia, ¿qué va a tener este hombre? Nada, pues, todo un desastre. Y entonces, cuando vemos a los hijos morales, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? No, pues no solo, ¿qué vemos? Dígame algo que impacte, dígame, ¿qué vemos? Vemos la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios. Eso es algo sobrenatural. Como un hombre marcado por Dios con una vida totalmente que estaba destruida para el destino también ser destruido, vino Cristo y cortó toda esa herencia genética de destrucción y la cambió por una herencia genética del cielo, del cielo. Pero yo sé que no es suficiente por el día en que cada uno nos entregamos a Cristo. Es por eso que la palabra de Dios, como dice esta Biblia, la palabra de Dios tiene que ser viva. Diga, viva. Diga, palabra viva. Por eso esta traducción se llama Nueva Traducción Viviente. Por eso se llama así, viviente. Porque los traductores que han hecho este libro, esta Biblia, perdón, han buscado eso. El Espíritu ha buscado eso. Que se haga viva la palabra de Dios, viva. Y eso es lo que, la palabra viva de Dios es la que realmente hace toda una transformación. ¿En dónde? En mi ser, diga, en mi ser. Que es donde está mi identidad. Mi identidad. Cuando una persona sabe quién es, hermano, hermana, el pecado no tiene fuerza realmente. No tiene fuerza. El pecado no tiene fuerza. Cuando alguien sabe quién es. ¿Quién es? Y a mí me sorprendió mucho porque el Espíritu Santo me llevó al episodio del Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas. Lucas, capítulo 4. A ver. Dice, a ver, en el capítulo 4, sí, en el versículo 1. Sí, vamos a ver en el versículo 1. Dice, ¿qué es? Tentación de Jesús. ¿Qué dice? Jesús. ¿Quién lo llevó al desierto a Jesús? El Espíritu Santo. Ahora mira, yo estuve entendiendo esto. ¿Por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto? Porque el Espíritu Santo tenía la tarea dada por el Padre de que en el desierto iba a establecer identidad en Jesús. Allí en el desierto Jesús iba a ser establecido en su identidad. Por eso es que el Espíritu Santo lo llevó. De repente Jesús no iba a ir.
de repente Jesús decía, no, yo soy un hijo de Dios, porque el Padre ya lo había dicho. El Padre había dicho, este es mi hijo. Cuando fue bautizado en el Jordán, el cielo se abrió. Ya había sido confirmado por el Padre. Ya había pasado eso. Yo no creo que Jesús no dudara de ser un hijo de Dios. Sin embargo, no es tan simplemente una expresión. Es algo que tiene que ser establecido bien adentro, bien adentro, bien adentro. Por eso es que en el desierto, y le quiero decir, hermano, mire, usted es que siempre lucha con cosas, que siempre está lidiando con cosas de la carne, con cosas, yo no sé, ¿no? Problemas, circunstancias, bueno, en fin, de cualquier índole. Hermano, yo le digo, hágase 3 días de ayuno por lo menos. Y métase con Dios. Y métase con Dios. Va a ver que Dios se va a revelar a su vida. Usted va a salir otra persona. Pero métase con Dios de verdad. O sea, métase, que Dios le hable, que Dios le revele, que Dios le toque, que Dios le diga en la palabra, que la palabra se le revele y usted va a experimentar una obra poderosa de Dios. Jesús no fue llevado 3 días al desierto en ayuno, fue llevado 40 días. Por eso entiendo y sé que las personas de reino que verdaderamente están marcadas en identidad, que verdaderamente están forjando destino, son personas que tienen tiempos estando con Dios, a solas con Dios, metidos en su presencia y escudriñando su palabra. Escudriñando su palabra. Entendemos las cuestiones de las responsabilidades cotidianas de la vida, responsabilidades de trabajo, de estudio, etcétera. Pero en tu corazón tú siempre tienes que anhelar, Señor, dame el tiempo, en algún momento del tiempo de mi vida, de mis días, de mis meses, de mi año, yo voy a separar un tiempo exclusivo para estar contigo, solamente contigo, nada más. O sea, la mayoría de gente religiosa espera sus vacaciones solo para pasear, solo para tirarse de panza, mirar televisión y qué sé yo. No está pensando, hoy tengo que estar con Dios porque todo lo que está contaminado en mí, no, tiene que salir porque la palabra tiene que hacerse carne en mí. Entonces, la mayoría de gente solo está pensando en un descansito, en un esto, en un... No está pensando que la palabra salga de la boca de Dios. Ahora, en el desierto, cuando Jesús estaba en el desierto, versículo 2. Pasados los cuales, los 40 días, tuvo. Entonces el diablo, ¿qué dijo? Entonces, ahí Jesús responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el punto es que puede haber necesidad cualquiera que sea. ¿Cuántos han pasado necesidad? ¿Cuántos han pasado necesidad? La necesidad no puede afectar mi identidad. La necesidad no puede afectar mi identidad. Porque el que sabe que es un hijo de Dios, no porque falte una cosa, falte otra cosa o pase algo, y que entonces yo no era hijo de Dios, no era que Dios me amaba. Entonces Jesús tuvo hambre después de 40 días. El diablo, como sabe, el diablo sabe que la identidad trae el propósito. La identidad forja el propósito. El diablo sabía que Cristo ya se incursionaba al propósito. Entonces, ¿dónde le tengo que dar para que el propósito sea frustrado? Tengo que debilitar su identidad. Tengo que debilitarlo en su identidad, porque así su propósito no se va a dar. Y por eso, por 3 veces vemos aquí, los que conocemos este episodio, el diablo atacó en la identidad. Primero con necesidad natural. Diga, necesidad natural. Los hijos de Dios pasan necesidad natural.
Amén. No se sorprenda, los hijos de Dios pasan necesidad natural. Eso no hace mella a nuestra. Luego le lleva a un monte y le muestra en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo: a ti te daré toda la potestad, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero le doy. ¿Para qué había venido Cristo? Cristo había venido ¿para qué? Según lo que aquí el diablo está diciendo, que el diablo que él está ofreciendo, reinos ¿y qué es potestad? Autoridad, gobierno, dominio, diga, dominio, autoridad. El diablo le estaba ofreciendo a Jesús autoridad y dominio. Le estaba ofreciendo todo el mundo, porque dice: a mí me lo ha sido dado. Jesús vino para tomar la autoridad. Jesús vino para tomar autoridad. Sí, porque estaba perdido. Claro. En el principio, el reino lo perdió el hombre. La autoridad y el dominio, el hombre lo. Jesús vino a recuperarlo. A recuperarlo. O sea, el diablo le estaba haciendo su tarea más fácil. El diablo le estaba ofreciendo a Jesús: ya, bien, vas a hacer la voluntad del Padre, yo te lo voy a facilitar. Te lo entrego, te lo doy. Tú has venido a rescatar la autoridad. Tú has venido a retomar el dominio, el gobierno de la humanidad, porque a mí me lo han entregado. Pero yo te lo regalo, yo te lo doy, Jesús. Yo te lo doy, facilito. Solamente adórame. Solamente adórame. Entonces, nosotros siempre estamos buscando cosas que nos hagan sentir realizados. Siempre estamos buscando eso, cosas que nos hagan sentir que tenemos algo que hacer o que tenemos una razón de ser. Siempre. El diablo te va a facilitar las cosas. El diablo quiere facilitarle a muchos eso, pero con una condición. Con una condición: que dejes tu identidad de hijo de Dios. Y de ahí que mucha gente dice, ¿no? Oye, pero antes yo estaba esforzado en la iglesia y no sé, todo me iba mal, ¿no? Y ahora nada, estoy relajado y como que todo va bien. ¿No? Ahora estoy relajado, no me esfuerzo en tanta cosa y como que todo va bien. ¿Qué está haciendo el diablo? Está robando tu identidad. Porque sin identidad no hay propósito. Sin identidad no hay propósito. Que nadie muera sin cumplir su propósito. Que nadie muera sin haber hecho lo que Dios ha querido. ¿Qué más? ¿Qué sigue diciendo? ¿Dónde estábamos? Mira, todo se cambió. A ver, lea, por favor. No, falta ahí todavía, falta. Le ofreció el mundo todo si él lo adora. Luego, ¿qué le dice? Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres hijo de Dios, tírate. La escritura dice: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Ahí el Señor le dice: entonces, ¿por qué le dice el diablo: tírate de allá de lo alto del templo? Porque dice que los ángeles te van a
sostener. Ni siquiera tu pie te vas a chancar, ni siquiera eso te va a pasar. Y los hijos de Dios dicen, yo no sé por qué me robaron en mi casa. ¿Qué pasó? ¿Y los ángeles dónde estaban protegiendo mi casa? ¿Dónde estaban cuidando? Yo no sé por qué le hicieron eso a mi carro. ¿Y qué pasó? ¿Los ángeles dónde estaban? Y no sé por qué le pasó eso a mi hijo, y no sé por qué le pasó esto aquí y allá. ¿Y qué? ¿Y dónde estaban los ángeles? ¿Y dónde estaban? Todo eso tiene que ver con a quién le perteneces. El Hijo de Dios le pertenece ¿a quién? ¿A quién le pertenece? A su Padre. Pero no solamente su persona le pertenece, sino todo le pertenece. Le pertenece su familia, le pertenece su dinero, le pertenece sus bienes materiales, le pertenece todo. Entonces, el diablo estaba atacando la identidad de Cristo. Estaba atacando y dice, pero yo no tengo por qué hacer eso. ¿Por qué? Porque todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo tiene un dueño. Un solo dueño. Y es el Dios eterno, el Padre. Entonces, solo Él puede disponer de mí y de todo lo que yo tengo. Nadie más. Entonces, por eso es que el Hijo no anda cuestionando, ni anda con miedos. ¿Por qué? Porque hay un dueño que lo posee. Y ese es su Padre celestial. Ahora mire, vaya al versículo, ahí del capítulo 4. Ahí estaba marcando Dios, estableciendo identidad de hijo en el Señor. Versículo 18. Versículo 18. Luego que Jesús pasó todo eso, ya había terminado esa prueba en el desierto. Vamos a leer 14. Lea 14. A ver, lea por favor. Lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. ¿Cómo regresó Jesús? Lleno del poder del Espíritu Santo. Luego que Jesús ha sido establecido en su identidad como un hijo de Dios, está lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir propósito. En el versículo 18 lo dice. Jesús dijo, ¿qué dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Todo eso es propósito. Pero primero marcó su identidad. ¿Quién eres tú? Soy el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, por eso, en Efesios, el apóstol Pablo tiene una revelación magistral de la identidad que quiere marcar en cada uno de los que pertenecen a la iglesia de Cristo, que somos nosotros y todos aquellos que lo han recibido. ¿Por qué quiere marcar identidad? Porque quiere que su iglesia cumpla su propósito de manera individual y de manera colectiva. De manera individual y de manera corporativa. Dile a tu hermano, tienes un propósito individual. Tienes un propósito particular, pero también tienes un propósito colectivo. Dile, también tienes un propósito colectivo. Porque Dios no quiere gente individualista. No. Dios no quiere supermanes. No hay en el reino supermanes. No hay. No hay. El reino de Dios está integrado por hijos de Dios.
por hijos que tienen un padre, a quienes Dios ha depositado una genética, en quienes Dios ha depositado un destino asignado por el Padre, y de manera corporativa y de manera como iglesia también se va a cumplir la asignación de Dios. Amén. Ahora, entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender, como el pastor ya ha estado predicando, acerca de la paternidad, acerca de la identidad, acerca de la declaración. Nosotros tenemos que ejercitarnos en que todo lo que dice Dios es lo que yo soy. Amén. Lo que Dios dice es lo que yo soy. No es lo que dice mi papá, no es lo que dice mi mamá, no es lo que dice mi hermano o mi hermana, no es lo que dice mi esposo o mi esposa, no es lo que dice mi amiga, mi conocido, mi compadre, no es lo que dice la sociedad, el mundo, el maestro, el profesor, no es lo que dice el jefe, no es lo que dice el gerente, no, es qué dice Dios de mí, quién soy yo. Lo que Dios dice, quién soy yo, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y allí es cuando mi identidad se establece. Oye, tú eres una miedosa. No, yo no soy una miedosa. Yo soy, ¿qué soy? ¿Qué soy? No, pues si te dicen miedosa, ¿qué eres? Soy valiente en Cristo Jesús. Oye, tú eres una renegona. No, yo no soy una renegona. ¿Qué eres? ¿Qué eres? No, dígame algo bíblico, dígame algo bíblico. ¿Qué dice la Escritura? Que somos pacificadores. Que somos mansos y humildes. Que el gozo del Señor está en nuestro corazón y es nuestra fortaleza. Lo que dice Dios, esa es la verdad. Amén. Oye, tú eres una desordenada. Aleluya. Oye, tú eres una arrogante. Oye, ese hermano está mal de la cabeza ese hermano, ¿no? ¿Qué le pasa? Me mira con ojos así. Todas esas expresiones que decimos, que hablamos, que hemos hablado, que hemos dicho, calificamos, ¿sí o no? Calificamos. Decimos con nuestra boca, declaramos con nuestra boca lo que Dios no dice que es. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la identidad de los niños, por ejemplo, ¿no? Que se queda marcado una identidad en los niños desde pequeños porque 3 elementos son importantes en la identidad. Número 1, herencia genética. Número 2, procesos identificatorios. Número 3, experiencias vividas. Entonces, ¿cuántos niños, ustedes seguramente, yo de repente también, marcados porque nos dijeron, eres una idiota, eres una estúpida, no sirves para nada, no sabes hacer nada, eres una cochina? ¿Cuántas palabras se lanzan? Dígame, ¿no es así? ¿Cuántas palabras se lanzan? Eres una gorda, eres un enano, eres más feo que tu padre, tienes la lengua más grande que tu madre. ¿Cuántas cosas se dicen? ¿Sí o no? Es la realidad. Cuando estamos haciendo eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos marcando identidad. Estamos marcando identidad. Y por eso es que de ahí que muchos se acuerdan y dicen, sí, mi mamá me decía esto siempre, sí, mi papá siempre me decía así. Yo no iba a ser nadie en la vida, yo no iba a hacer nada, yo no iba a lograr nada. Mi papá siempre me dijo eso. Marcó su identidad. ¿No es cierto? Ahora, vuelvo a repetir lo que dije en el principio. Todas las mamás y los papás que tienen hijos pequeñitos, los que no son papás ni mamás aún, pero que lo van a hacer, tienen una gran ventaja. Porque pueden desarrollar hijos fuertes en Cristo Jesús.
que no van a necesitar que nadie les ministre sanidad interior, que nadie les ministre porque su papá siempre lo rechazó, porque su mamá no le quería, porque su padre siempre lo trataban mal. No va a necesitar nada porque van a ser firmes y fuertes en Dios. ¿Por qué? Porque ya han sido sembrados con una identidad que no es humana, una identidad de la verdad de la palabra. Lo que Dios dice que soy, eso soy. Amén. Cuando estábamos orando delante, el Espíritu Santo me llevó a la expresión del Señor Jesucristo cuando Él dijo, yo para eso he nacido. ¿Para qué dijo? Para ser rey. Wow. Jesús tenía bien marcado yo para eso he nacido, para ser un rey. Wow. Yo para eso he nacido, para ser un rey. Jesús no decía, yo he nacido para ser una pobre cucaracha, no, yo he nacido para ser nadie, yo he nacido para... No, él dijo claramente, yo para eso he nacido, para ser rey. Y el libro de Revelación nos dice a nosotros que nosotros somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Amén. Toda esa palabra que Dios dice marca nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Amén. Dile a tu hermano, eres nueva, eres nuevo. Cree que eres nuevo, que eres nueva. Aleluya. Ahora, pero para un destino de gloria, para un destino precioso en Dios, para un gran destino. En mis manos yo tengo un libro que se llama Forjando generaciones para gobierno. Desarrollando generaciones para gobierno. ¿Cuántos quieren desarrollar generaciones para gobierno? Quiero saber si alguien quiere desarrollar generación para gobierno. Porque si alguien quiere desarrollar generación para gobierno, yo le voy a traer la copia del libro, si quiere. No sé si alguien quiere, no sé. ¿En serio? ¿Ah? Porque no voy a traer por gusto. Desarrollando generaciones de gobierno. 3 personas, ¿no? 4 personas, 5, 6 personas. Nada más. Póngase de pie.